Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios, es una misericordia de Dios que podamos despertar, que podamos ver la luz del sol. Siempre lo diré y siempre creo que tenemos que mantenerlo presente. Gracias al Señor, no es por nuestras fuerzas, no es porque quizás hacemos tantas cosas para mantenernos saludables, es por la gracia de Dios. Y damos gracias porque también nos permite esta herramienta para meditar en su palabra, reflexionar en ella y poder ponerla en práctica, que es lo que también queremos. Seguimos, estamos martes 24 de octubre y vamos a leer Efesios 4 del 17 al 24, que sería el devocional del día de hoy. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos ayude a abrir nuestro corazón. Es lo que necesitamos también. Padre, te damos gracias. Gracias por un nuevo día, Señor. Gracias porque tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por la misericordia de poder despertar y que tenemos un día delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu nos guíe, Señor, por tierra de rectitud. Afirma nuestros pasos, Señor, y ayúdanos a meditar en esta palabra y poder tomarla, guardarla en el corazón y ponerla por obra, Señor, que es lo que tú también quieres, Señor. No solamente oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Cristo, que tu Hijo amado sea glorificado, Padre. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor, y voy a leer en la versión alterna que está justo acá en el TCD, en la que está de verde. Voy a leer, esa versión me pareció bastante interesante. Y dice así, versículo 17 hasta el 24. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. El título que le pone el TCD a este pasaje dice Nuevo hombre en santidad. Y hermanos, del versículo 17 al versículo 19, la palabra del Señor nos da un mandamiento claro y la razón de este mandamiento. Dice el versículo 17, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Nótese que Pablo no está refiriéndose a su opinión, está hablando en el nombre del Señor. Y si vamos un poco más allá, está siendo inspirado por el Espíritu Santo, de manera que es palabra de Dios. Dice que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus criterios equivocados. Esta, hermanos, es la voluntad de Dios, que no vivamos de acuerdo a como los incrédulos actualmente viven, porque de ahí nos ha sacado el Señor. Y aquí dice, de manera ilustrativa, de forma como ellos viven, o como antes tú o yo solíamos vivir. Versículo 18,
y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras, perdonen el error, toda clase de pecados, porque se refiere a toda clase de cosas impuras. De ahí nos sacó el Señor y de ahí nos exhorta Pablo a que no debamos volver, que no imitemos la conducta de los que no conocen de Dios. Y hermanos, aquí surge una pregunta, o más bien, ¿cómo o a qué pecados específicos pudiéramos aludir o de cuáles pudiéramos hablar? Porque acá, si lo vemos, no especifica algunos, no especifica ninguno, pero sí habla de toda clase de cosas impuras. Y hermanos, ¿cómo sabemos lo que es pecado y lo que no? Y para eso, hermanos, tenemos que conocer lo que la Biblia dice, para poder saber de qué nos tenemos que alejar, para no funcionar, como dice el versículo 17, con criterios equivocados, sino que sea el criterio de la misma palabra. Y habiendo dicho eso, a veces solemos decir y solemos pensar, cuando leemos un pasaje así, solemos empezar en pecados escandalosos, y es la verdad, es nuestra tendencia. Solemos pensar en pecados escandalosos como la inmoralidad sexual, o de repente asesinatos, todo ese tipo de cosas que ya suenan bastante escandalosos. No que un pecado sea más tolerable que otro, pero pecados escandalosos solemos pensar. Pero hermanos, si vemos o si pensamos un poco también, el orgullo es un pecado. Y es algo que predomina en este siglo, que predomina entre los incrédulos. El orgullo es un pecado. La queja, hermano, es un pecado que lamentablemente entre nosotros a veces lo toleramos. Y no solo lo toleramos, sino que a veces nos sentimos en el derecho de juzgar, de quejarnos, de murmurar los unos con los otros. No tanto en el chisme, sino como queja. De quejarnos de la providencia del Señor, porque hermanos, tenemos que ser honestos. Cuando nos quejamos de lo que nos esté pasando, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, nos estamos quejando de la providencia de Dios, porque dice que el Señor es soberano. El Señor es soberano sobre toda la creación. Y de manera que cuando nos quejamos constantemente por tantas cosas, porque no nos salió el trabajo, el estudio, el negocio como queríamos, inmediatamente procedemos a la queja. Ay, pero es que esto, ay, pero es que lo otro. Y estamos llenos de ayes. Y eso, hermanos, es peligroso. Si recuerdan, el Señor en el Antiguo Testamento, en el desierto, no por meterles miedo, pero el Señor, por asunto de la queja, acabó con gran parte del pueblo, porque se estaban quejando contra el Señor. Habían olvidado absolutamente todo lo que el Señor había hecho, que había partido el mar en dos, lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué decía el pueblo de Israel? Nos ha sacado del pueblo de Egipto, donde teníamos, entre comillas, todo lo que necesitamos, todo lo que queríamos, para traernos acá. O sea, el pueblo tan desagradecido con Dios, no con Moisés, y el Señor deja claro eso, que es contra el Señor que se están quejando, no contra Moisés, a pesar de que también se quejaban de Moisés, pero al final era contra Dios. Y el Señor toma muy en serio eso. No sea que nosotros caigamos en ese pecado que constantemente predomina entre los incrédulos, el orgullo, la queja, la constante murmuración. Y es algo que el Señor ha puesto que pueda mencionarlo también, porque es algo en lo que creo que no solamente yo, creo que todos podemos estar batallando también en eso. Entonces dice el versículo 21: pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Y es interesante, hermanos, porque dice según la verdad que está en Jesús. ¿Y cómo conocemos la verdad que está en Jesús? De vuelta, hermanos, la palabra del Señor tiene que ser nuestra norma de vida si somos creyentes. Si estamos en Cristo, es la palabra de Dios la que rige la diferencia, o que más bien el filtro que nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo,
lo falso de lo verdadero. Y es bastante interesante, según la verdad que está en Jesús, solamente siguiendo lo que la Escritura dice acerca de cómo debemos de vivir, es como tendremos una vida santa, es como podremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 22. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Nosotros, hermanos, vivíamos apartados de Dios, haciendo toda clase de cosas impuras, pero ahora somos nueva criatura, como dice Pablo también. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 23, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Y me encanta también acá la versión Reina Valera, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovar nuestra mente, hermanos, de vuelta. ¿Con qué? Con la palabra del Señor, no con ideas humanistas, con la palabra del Señor, para poder discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Que renovemos nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. De vuelta, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo dice el Salmo? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra del Señor. Es necesario, hermanos. Es necesario que vivamos bajo la luz de este maravilloso libro. Esto no es un libro, no es un mero libro de historia. Esto no es un libro de cuentos. Es la palabra de Dios. Y debemos honrarla como lo que es, la palabra del Señor. Versículo 24. Y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. De vuelta, esa palabra, ¿no? Basada en la verdad. Hermanos, hoy en día hay tantas mentiras, y de vuelta, lo que nos ayuda o lo que nos a diferenciar la verdad del error es la santa palabra de Dios. Una vida recta y pura es basada en la verdad. Su palabra es verdadera, de manera que podremos llamar a lo malo, podemos llamar lo que la Biblia llama malo, malo, y podemos llamar a lo que la Biblia llama bueno, como bueno. Y nótese también, hermanos, que nos dice revestirse de la nueva naturaleza. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3, me encanta porque la Biblia se complementa a sí misma. Dice así, 2 de Pedro 1:3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, atentos con esta segunda parte, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Él nos ha dado todo lo necesario, hermanos. Y cuando vemos el consejo de toda la Biblia, vemos que Él nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado de su Espíritu Santo. O sea que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, una vida recta. Él nos ha dado todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Y algo que se me pasaba, el versículo 20 es clave aquí. Dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Como Pablo había descrito en los versículos anteriores, del 17 al 19. Para no vivir como los que no conocen a Dios, para no vivir como antes nosotros solíamos vivir. Definitivamente, hermanos, esta palabra nos reta, pero quédense con esa esperanza. Segunda de Pedro 1:3, Él nos ha dado todo lo necesario para que vivamos como Dios manda, hermanos. El Señor está con nosotros. Tenemos lo necesario para vivir como Él manda, porque Él lo ha dicho. Y hay que creerle a Dios. Hay que ser creyentes, no incrédulos como Tomás. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Para que el Señor nos ayude, hermanos. Me ayuda a mí, te ayuda a ti y ayuda a toda nuestra iglesia, porque somos un cuerpo, a vivir como el Señor manda, porque Él nos ha dado lo necesario. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendito Padre Celestial.
porque Señor, tú nos has provisto de todo lo necesario, nos has dado un nuevo corazón, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado de una nueva naturaleza, Señor, para vivir como tú quieres, Señor. Gracias por Jesucristo, Padre, porque nos has dado a tu Hijo, no para que vivamos como antes solíamos vivir, Señor, en la vanidad de nuestra mente, Señor, así cometiendo toda clase de impureza, toda clase de pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú nos has librado de esa manera de vivir, Señor. Ayúdanos a no volver ahí, Padre, y a no imitar, Señor, como los incrédulos caminan, Señor, a no imitar eso, sino ser luz en medio de una generación, Señor, que lamentablemente está en tinieblas, Padre. Ayúdanos a ser luz y sal, Señor, y también poder predicar el Evangelio, Señor, a esas personas que están bajo su propio criterio, Señor, y no gozan de una vida según tú, Señor, según tu palabra. Te damos gracias y ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estar contigo no hay